Hermanos, buenos días, los saludo en el nombre del Señor. Les invito a abrir la palabra del Señor en la segunda epístola del apóstol San Pedro. En el capítulo 2 hemos estado leyendo nosotros la sección que comienza en el versículo 12 hasta el versículo 22. Y a partir de allí nosotros hemos venido deteniéndonos en algunas partes que hemos venido meditando en estos dos últimos domingos. Y hoy día vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 13 nuevamente. Yo quisiera que nosotros prestemos atención a ciertas enseñanzas que el Señor nos trae, miren, en estos versículos. Entonces, de la sección de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 12 al 22, vamos a leer nuevamente los dos primeros versículos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 12 y 13. Y dice la Escritura: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Si a usted no le molesta, hermanos, hacer alguna marca o subrayar o resaltar en su Biblia, hoy día vamos a meditar acerca de las palabras que dicen: ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Y hermanos, mientras yo leía estas palabras que el Señor nos trae por medio de la Sagrada Escritura, vino a mi corazón una pregunta, y que esta pregunta va a ser también el título de este mensaje. ¿Podemos los cristianos gozar de alguna cosa en este mundo? ¿Podemos los cristianos gozar de alguna cosa en este mundo? Primeramente, hermanos, y también como una manera de introducirnos al sermón, yo quisiera preguntar lo siguiente: ¿quién de nosotros en esta congregación tiene 400 años? Es una pregunta que pues nadie, ¿verdad? Nadie tiene. Pero ¿qué pasaría en la hipótesis negada de que todavía nosotros podamos vivir así como en esos tiempos que leíamos en Génesis, donde pues había hombres como Matusalén que vivían muchos años, y todavía se nos concediese a nosotros vivir 400 años o 300 años tal vez? Yo estoy seguro, hermanos, así como quizás usted ha podido notar o ha visto una película en internet que creo que se llama El hombre en el tiempo, algo así, una película cristiana de unos pastores que en el contexto de la película me parece que ellos estaban más o menos por el siglo XIX en su iglesia, y uno de ellos viaja al futuro. Y cuando llega al futuro, este pastor comienza a ver los cambios dramáticos que había ocurrido en la iglesia del Señor. Por eso es que yo les preguntaba a ustedes, ¿qué pasaría, hermanos, si es que nosotros, por ejemplo, yo tuviese 500 años y todavía se me viese así como me ven? Indiscutiblemente, hermanos, indiscutiblemente que si yo tuviese 500 años me daría cuenta de muchas cosas. Primero, que la adoración en la iglesia ha sido cambiada. Segundo, yo me daría cuenta de que la doctrina que se predica ha cambiado también. Tercero, yo me daría cuenta de que el evangelio no es el evangelio que predicaron los apóstoles y que también se predicó en el tiempo de la Reforma. Yo me daría cuenta de que ahora existen unas doctrinas que permiten a los cristianos
disfrutar de los deleites mundanos y la carnalidad. Pero nosotros no tenemos acá 400 años. Yo no tengo 400 años. Pero ¿saben qué cosa sí es lo que nosotros tenemos? La teología de esos hombres que vivieron hace 400 años. Y que el Señor llamó a la predicación de su palabra por su misericordia. Tenemos no solamente la teología de esos hombres, sino también tenemos un compendio de los sermones de aquellos hombres que tuvieron el privilegio de vivir en aquellos tiempos en que la iglesia fue considerada en la época dorada del cristianismo. Y eso, hermanos, es precisamente lo que causa la diferencia entre una iglesia como en la que nosotros congregamos y otras iglesias. En que la predicación en este lugar es una predicación que se remonta a los 1600 y tantos. Muchas iglesias tienen una predicación que se remonta a los años 1920, 1930, cuando ya se venía una ruptura dramática en la iglesia entre lo que se conoce como el cristianismo separándose del liberalismo. Y hay un libro muy conocido de John Gresham Machen, ¿no?, que se llama precisamente Cristianismo y Liberalismo. Y todas esas desviaciones, hermanos, causó precisamente que hubiese una división en la denominación presbiteriana y obligó al pastor, él también era un teólogo muy reconocido, a formar una nueva denominación presbiteriana. Pero no solamente allí, sino también comenzaron a avanzar un poco más el tiempo y nos encontramos también de que el pastor Ian Paisley tuvo que abandonar la denominación presbiteriana y comenzó él una nueva denominación que se conoce como los presbiterianos libres. Cuando usted escucha, por ejemplo, predicar a un presbiteriano libre, como él o como el pastor Alan Cairns, por ejemplo, ellos ya pasaron a la presencia del Señor, usted va a notar de que la predicación de ellos es una predicación que ofende a mucho de lo que se conoce hoy como iglesia evangélica. Hay un sermón muy famoso de Ian Paisley que, bueno, el Señor puso en mi corazón que yo le pusiera subtítulos que se llamaba Fundamentalismo versus Apostasía. Ese hombre predicaba con fuego en las tripas y las palabras que salían de su boca definitivamente causan enojo en muchos oyentes que han hecho una profesión de fe ahora. Pero la pregunta es, ¿podemos los cristianos gozar de alguna cosa en este mundo? Hay una manera de enfocarlo que es de acuerdo a lo que los reformadores y los puritanos predicaron acerca de este tema, que es muy importante, y definitivamente hay una predicación moderna, ¿no? Desde que nosotros entendemos de que existe en nuestros días un cristiano carnal, o que existen otra clase de cristianos que prácticamente viven como el mundo, entonces habrá una respuesta distinta a esta pregunta importante. En el versículo 13 leemos: ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Acá está hablando de personas que no son creyentes, han hecho una profesión de fe, están dentro de una iglesia local, pero no son creyentes. La versión Biblia al día dice: su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Y la versión Dios habla hoy del año 2002 dice: se tienen por felices divirtiéndose con los placeres del momento. Yo les mencionaba estas tres traducciones para que podamos tener una mejor comprensión de qué cosa es lo que los autógrafos quieren enseñarnos a nosotros como iglesia del Señor. Bueno, ¿podemos los cristianos gozar de alguna cosa en este mundo? Esa es una pregunta muy importante. Es muy importante. Son muchas las personas quienes piensan que la vida del creyente es una vida aburrida, donde la alegría, el gozo y el placer están completamente ausentes.
Para el mundo, convertirse a Cristo es abandonar lo mejor de la vida. Vaya y escuche usted, pregúnteles. No se lo van a decir así como yo se los digo, pero esa es la objeción que está escondida. ¿Por qué no vienes al Señor? No le van a decir, no, yo quiero disfrutar de la carne, yo quiero disfrutar de las borracheras, yo quiero disfrutar de los adulterios, Nunca se lo van a decir. Pero esa es la verdadera objeción para que una persona no se acerque a Cristo y no le rinda su vida. Convertirse a Cristo pues es abandonar las fiestas, la sensualidad, las fornicaciones, beber licor, mirar películas subidas de tono, regocijarse con la música que Dios aborrece, fumar tabaco, hasta usar drogas en los Estados Unidos. Disfrutar de todo eso es, para ellos, disfrutar de la vida. No puede haber un disfrute de la vida si es que quitamos esto de en medio. Después de todo, ellos dicen que la vida se vive una sola vez y que debe ser disfrutada al máximo. Hermanos, ¿y esto será que se parece también a mucha predicación que nosotros encontramos en diferentes púlpitos? ¿O será eso también muchas publicaciones que encontramos en las redes sociales, no hechas por cristianos, sino hechas por pastores? Por ejemplo, el poeta y escritor Hans Christian Andersen, él dijo, sin poner ningún límite, él dijo, disfruta la vida, hay mucho tiempo para estar muerto. ¿Qué cosa es? Pues disfrutar la vida. Sin embargo, la Escritura, miren cómo nos dice, en Eclesiastés capítulo 11, versículos 9 a 10, dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Disfruta, la Biblia también nos dice, disfruta tu juventud, disfruta mi creación, disfrútame a mí, dice Dios. Pero ten cuidado de lo que vayas a disfrutar. Ten cuidado de aquello que tú escoges como disfrute en tu vida, porque sobre eso Dios te va a juzgar. El pensamiento, las palabras y las conductas del mundo expresan lo que ellos guardan en sus corazones. Eso es lo que vemos en este poeta Christian Andersen. Él habla de acuerdo a su corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Y él nos dice, disfruta la vida. La vida se vive una sola vez, dice, ¿no? No es cierto, la vida se vive todos los días. Una vez se muere, pero la vida se vive todos los días y cada uno va a escoger cómo vivirla, eso es cierto. Yo les decía de que el pensamiento, o esas palabras son el producto de lo que ellos tienen en su corazón por llenura y son manifiestas en sus conductas, en sus hábitos. Por ello es que la palabra de Dios nos habla muy claramente a nosotros sobre dos clases de personas que caminan por el mundo, aquellos llamados árbol bueno y árbol malo, cada uno da fruto según su raíz. También nos habla de los que están en la carne y los que andan en el espíritu, los que están bajo la maldición de Adán y los que están en el pacto de gracia con Cristo. La Escritura nos habla de eso. ¿Y qué tiene que ver eso con esa pregunta que estamos haciéndonos nosotros? Si podemos disfrutar de algunas cosas también que hay aquí en la tierra. Bueno, porque hay peligros, hermanos. Cuando el Señor nos habla de esta división entre árbol bueno, árbol malo, los que andan en la carne, los que andan en el espíritu, hay peligro latente en la iglesia de nuestros días. ¿Por qué? Porque los peligros se presentan cuando el árbol malo que lleva fruto malo, predica y enseña en la iglesia del Señor.
¿Usted puede imaginar? Porque eso es lo que nosotros vemos en el contexto de lo que el apóstol Pedro nos está hablando. Se llama precisamente falsos profetas y falsos maestros. Por eso es que nosotros debemos ir a la pregunta, meditando, profundizando en las Escrituras. ¿Qué pasa cuando el árbol malo, que lleva fruto malo, predica y enseña en la iglesia del Señor? ¿Qué cosa creen que va a pasar? Hermanos, también hay peligro cuando los que andan en la carne quieren, por ejemplo, establecer la manera en que debe adorarse al Dios Santo. ¿Qué creen que va a pasar con la adoración cuando existe una membresía que anda en la carne y objeta acerca de la forma como es que nosotros adoramos a Dios? Hay peligro también cuando aquellos que están bajo la maldición de Adán, por ejemplo, quieren enseñar ética bíblica a las ovejas de Cristo. Y todas estas cosas, hermanos, yo lo que les quiero decir es que cuando el árbol malo enseña, cuando los que andan en la carne enseñan, cuando los que están bajo la maldición de Adán enseñan, ellos no van a enseñar conforme a los principios de las Escrituras que también estamos viendo hoy. Y de esto es que quiere amonestarnos Dios por medio de la pluma de sus profetas, de sus apóstoles, y en esta oportunidad usando al apóstol Pedro. Hace unos momentos mencioné la diferencia en los que caminan en la carne y los que caminan en el Espíritu. Y esto, hermanos, no es una diferencia de palabras solamente, sino que es la diferencia del poder de Dios sobre los suyos. Esa es la diferencia. La diferencia la marca Cristo. La diferencia la marca el poder del Espíritu Santo en la salvación. Es la diferencia del poder de Dios sobre los suyos, a quienes Él mueve para que ellos anden en gozosa obediencia al Señor, quien dio su vida en rescate por su alma. Esa es la diferencia. Ser cristiano no es una elección del hombre. No es una elección del hombre ser cristiano. Es una elección de Dios que ocurre en la eternidad pasada. Ser un santo no es la elección del creyente. Ser un santo es el poder de Dios obrando en los corazones de su pueblo. En primer lugar, si yo quiero ser cristiano, no es por decisión mía, es por decisión de Dios. Y si yo hago una profesión de fe en Cristo, no es una alternativa mía vivir en santidad. No, es el poder de Dios que me obliga a mí a vivir en santidad. Así lo dice Ezequiel 36:27, que en la Biblia de las Américas dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu. Todos los creyentes tienen el Espíritu de Dios. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Eso dice la Escritura. Así que la santidad no es una elección mía. Es Dios quien está detrás. Es Dios quien por medio del Espíritu Santo nos mueve a vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Esa es la obra del Espíritu Santo, una obra santa, irresistible y poderosa. Hacernos caminar en obediencia a la verdad, abrazando lo que es agradable y dulce para Dios. Entonces, hermanos, hacemos otra pregunta, ya que hemos leído esta especie de introducción. ¿Puede alguno que se llama a sí mismo como cristiano andar en los placeres de la carne, gozando de los deleites mundanos? ¿Es posible eso? Para los teólogos modernos y liberales la respuesta es sí, sí puede. Por eso yo resalto la mención para los teólogos modernos y liberales. Por eso yo les comencé hablando a ustedes acerca de la posibilidad de tener 400 años. Porque lo que nosotros estamos estudiando, meditando hoy día es lo que la iglesia meditaba hace 400 años y que ha cambiado por causa de aquellos que son teólogos modernos y liberales. Ellos dicen que sí,
Un cristiano puede deleitarse en los asuntos de la carne y toda clase de mundanalidad, pero esa clase de cristianos, entre comillas, es una contradicción. Es una contradicción a muchos pasajes de las Escrituras. Es una contradicción contra la naturaleza santa de Dios. Es una contradicción. Es una contradicción a la obra de Dios que hemos leído en Ezequiel 36, 27. Es una contradicción a lo que dice la Biblia. Un cristiano carnal que dice que va rumbo al cielo mientras disfruta los mismos placeres de los incrédulos, convierte a Dios en mentiroso. Mentiroso. ¿Por qué? Porque pues eso de Ezequiel 36, 27, cuando dice el Señor, yo haré, yo pondré, yo te guiaré, es mentira. Hace a Dios mentiroso y lo convierte en una persona, a Dios lo convierte en una persona que es tolerante con lo que es pecaminoso y con la mundanalidad. Y cuando estudiamos teología propia y llegamos a la naturaleza y los atributos de Dios, vamos a comprender, hermanos, que eso que se enseña muchas veces es mentira, es una falsedad, contradice la Escritura. Y cuando una iglesia es bereana y revisa, escudriña la Escritura, rapidito lo agarra. Eso que está hablando es una contradicción a la persona de Dios y es una contradicción a las Escrituras. Nuestros pensamientos teológicos deben estar fijados, hermanos, siempre en la palabra de Dios. Si alguna vez nos preguntan sobre el destino de aquellos que llamándose hermanos viven sus vidas en los caminos mundanos y carnales, debemos decir que el destino de ellos es la condenación eterna. Debemos decir que la obra del Espíritu no se hace evidente en su vida. No es evidente en su vida. ¿Y qué dice la Biblia de ellos? Ya hemos visto que Dios pone su Espíritu Santo y que la obra del Espíritu Santo es empujarnos a santidad, movernos a obediencia. Entonces, ¿qué podemos decir de aquella persona que dice que es cristiano y no anda en santidad ni en obediencia? Pues tenemos que decir que Dios Espíritu no hace su obra allí. ¿Y por qué no hace su obra allí? Porque el Espíritu Santo no está allí. No está allí. Romanos 8:9 dice en la última parte, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de Él. Y aquí, hermanos, ya yo podría dejar sentada la conclusión de que aquella persona que no obedece al Señor, que no se esfuerza en la santidad, en la justicia y la rectitud, por más que diga que es cristiano, no tiene el Espíritu de Dios. Y por lo tanto, no es cristiano. No son de Cristo porque no tienen pues el Espíritu de Cristo. Y no tienen el Espíritu Santo porque ellos no han sufrido conversión del Espíritu Santo. Por eso es que ellos andan satisfaciéndose en los placeres carnales, como dice el versículo que hemos leído en la carta de Pedro. Considerando que la Biblia usa de manera intercambiable los términos mente y corazón, leamos lo que escribió Pablo en Romanos 8:6. Ahí mismo, en Romanos 8:6. Y todo esto, hermanos, tiene que ver con lo que es el disfrute de las cosas terrenales mientras nosotros estamos transitando aquí. Romanos 8:6 en la versión de la Biblia de las Américas dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. O es como que nosotros dijésemos, porque el corazón puesto en las obras de la carne es muerte, pero el corazón puesto en el Espíritu es vida y es paz, paz con Dios. La pregunta es, ¿dónde tenemos puesta
nuestra mente y nuestro corazón. ¿Dónde es que lo tenemos puesto? ¿Qué es lo que nos atrae más? ¿Qué es lo que siempre está allí dándonos vuelta en la mente? No es el pensamiento, es el corazón. Thomas Adams vivió entre los siglos XVI y XVII y él fue llamado el Shakespeare de los puritanos. Y él escribió lo siguiente, comienzo la cita. Es difícil cuando el necio no puede encontrar ningún adorno con el que jugar sino el pecado, lanzando tizones y flechas y muerte, y luego burlas. La costumbre del tal hace que el pecado sea tan familiar que su horror se convierte en placer, y el homicidio se considera solo un deporte. Es malo que el hombre se alegre con lo que se enoja Dios. Si el pecado fuera considerado correctamente, sería más digno de nuestras lágrimas que de nuestra diversión. El tonto se ríe de él, pero el santo llora por él. Fin de la cita. Muchas veces me ha tocado preguntarme cuando veo a los llamados cristianos carnales, o ahora también a los llamados cristianos liberales, cristianos progresistas. Yo me pregunto esto, hermanos, y yo quisiera que esto también lo escuchen y lo pesen en sus corazones. Mi pregunta siempre ha sido, ¿qué hubiese sido mejor para ellos? Yo tengo dos opciones. Uno, no haber leído nunca la Biblia, nunca. O haberla leído para torcerla de tal manera que no se sientan condenados por sus deleites carnales y mundanos. ¿Qué es mejor? Porque el destino de ellos es el infierno. Pero ¿qué hubiera sido mejor para ellos? Y esa fue pues la experiencia de quienes. En la Biblia nosotros encontramos esta experiencia. Fue la experiencia de los fariseos, de los saduceos y de los escribas. Y miren cómo es que el Señor le dice en Mateo 23, es un capítulo bastante interesante. En Mateo 23 voy a leer desde el versículo 25 al 28, el Señor dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Palabras fuertes para condenar la religión de ellos. Son palabras muy fuertes. ¿Y qué podemos observar nosotros si es que pudiésemos viajar al tiempo de ellos y mirarlos? ¿Cómo es que patrullaban Jerusalén para verificar que el pueblo esté cumpliendo la ley moral de Dios? Bueno, miren, ellos en una mano tenían las escrituras. Ellos tenían las escrituras en su mano. Y en la otra mano tenían firmemente agarrados sus pecados personales. Sus pecados personales. Ellos conocían la escritura, pero la habían interpretado de tal forma que la hipocresía de ellos era una hipocresía santa. Era una hipocresía que Dios no condenaba. Pero esa era la vida de ellos. En una mano la Biblia y en la otra una cadena que lo condenaba al infierno eterno, porque ahí estaba agarrado su pecado. Por eso, hermanos, si los fariseos que tenían apariencia de piedad quedaron excluidos del eterno descanso con Dios, ¿cómo será con quienes viven una vida exterior por debajo del nivel de la que vivieron ellos? ¿Cómo será? ¿Cómo creen ustedes? Mateo 5:20 dice, son palabras del Señor Jesucristo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Hoy día le dicen fariseo al que obedece al Señor. Bueno, ¿cómo será? ¿Cómo interpretarán esos amigos que llaman fariseos al cristiano obediente este versículo? O sea, tienes que volverte más fariseo. O quizás un religioso verdadero. Matthew Henry comenta de este versículo de esta manera, comienzo la cita. Si alguien que pretende ser discípulo de Cristo se permite cualquier desobediencia a la ley de Dios o enseña al prójimo a hacerlo, cualquiera sea su situación o reputación entre los hombres, no puede ser verdadero discípulo. La justicia de Cristo, que nos es imputada por la sola fe, es necesaria para todos los que entran al reino de la gracia o de la gloria, pero la nueva creación del corazón para santidad produce un cambio radical en el temperamento y la conducta del hombre. Fin de la cita. Eso es lo que yo he leído en Ezequiel 36, 27. Un cambio radical. ¿Radical qué significa? De raíz. O sea, esa raíz va a ser la raíz de un árbol que va a ser un árbol bueno porque va a dar frutos buenos. Está en las Escrituras. Así es como lo veían los cristianos, los maestros de hace 4 siglos hacia atrás. Hoy día se viene enseñando en algunas congregaciones que la conciencia debe ser nuestra regla de fe y de práctica. Ya no es la Biblia. Y eso ya se los he dicho en repetidas ocasiones. Ellos dicen, si tu conciencia no te condena, entonces hazlo. Tu conciencia. O sea, ya Dios, le cerramos la Biblia a Dios y la conciencia. No necesitamos la Biblia, la conciencia. Y en algunos casos se le da rienda suelta para actuar contra los principios morales de las Escrituras. Y para tal fin ellos tuercen el versículo que dice en 1 Corintios 10, 23, voy a leer unos 3 versículos de 1 Corintios 10, si es que usted va a ir ahí, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hace poco yo estaba envuelto también en un intercambio de ideas ahí en la red social cuando una señorita que decía que era cristiana decía que las caricias y los besos estaban permitidos en el noviazgo, no matrimonio, noviazgo cristiano. Y yo le puse ahí el versículo de la Biblia. Le dije primero, usted está equivocada. Demuéstrame que estoy equivocada, ¿no? La reacción. Ping, le puse el versículo de las Escrituras. Entonces, como ella no podía refutar el versículo de las Escrituras, no podía. O sea, una persona con un dedo de frente no tiene escapatoria frente a ese versículo. Entonces, ¿qué fue lo que ella me citó abajo? Este de acá, el que les acabo de leer. Ella refutó la prohibición de Dios por la cual se reservan los besos, las caricias para el matrimonio y me dijo, todo me es lícito, me dijo. Y me puso 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito. A lo que yo le volví a responder, ¿te es lícito pecar? Se acabó la conversación, ya no me contestó más. ¿Nos es lícito pecar? Y miren, en 1 Corintios 10, 23 dice eso, todo me es lícito, pero no todo conviene. Eso hay que marcarlo porque lo vamos a ver aquí en la escritura, en el sermón. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y al final de esa sección, en 1 Corintios 10, 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mire, acá está hablando de todo me es lícito, pero después Pablo dice, haz todo para la gloria de Dios. Yo pregunto, ¿qué gloria se lleva a Cristo cuando un profesante consume bebidas alcohólicas y tabaco? ¿Qué gloria se lleva el Señor? O cuando se suicida. ¿Qué gloria se lleva a Cristo cuando un profesante se pone una escopeta en la boca y se dispara? ¿Qué gloria tiene Cristo? Claro, todo me es permitido, dirán, ¿no? Me es permitido suicidarme. O cuando asiste a los conciertos de artistas cuya música y cuyo desarrollo en la plataforma es evidente que odian a Cristo. ¿Qué gloria se lleva a Cristo cuando un cristiano está ahí?
¿O qué gloria se lleva Cristo cuando el hombre busca la satisfacción de sus deseos carnales y concupiscencias, como esta señorita había puesto eso, ¿no? Que aparentemente a ella le gusta, pues, que la acaricien y la besen, sin estar casada. ¿Qué gloria se lleva Cristo allí? Más bien no se cumple lo que dice la Escritura en el versículo anterior, el versículo siguiente, en 1 Corintios 10:32, después que Pablo nos dice que debemos hacer todo para la gloria del Señor, dice, no seáis tropiezo. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, no todo es lícito. No es lícito todo. Porque podemos ser tropiezo a judíos, a gentiles, o sea, hablando de personas que están fuera de la iglesia, y todavía dice, ya la iglesia de Dios, o sea, podemos ser tropiezo para los creyentes. ¿Y qué cosa dice el Señor de aquellos que son tropiezo para su iglesia? ¿Qué dice Cristo? Pues Él dice en Marcos 9:42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Hermanos, esto es muy serio si usted se da cuenta. Cuando yo voy preparando mis notas, hermano, así, gracias al Señor, yo oro, y vienen a mi mente y a mi corazón una sucesión de versículos y de ideas, y yo tengo que estar escribiendo, anotando, y después comienzo a ordenar todo lo que el Señor me va hablando por medio de su palabra. Y después que vemos todo esto, después que hemos leído esta parte donde el Señor nos habla por medio de Pablo, cuando dice todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, cuando nos dice que debemos hacer todas las cosas para la gloria de Dios, recién ahora podemos abordar esa pregunta que hicimos al principio. ¿Podemos los cristianos gozar de alguna cosa en este mundo? ¿Podemos hacerlo? Teniendo en consideración todo esto, hermanos, tenemos que responder a esa pregunta. Y debe ser respondida siempre bajo los principios de la Escritura. Yo nunca les voy a predicar de mi conciencia. Si yo quisiese predicar de mi conciencia, yo escribiría un libro y le daría a cada uno de ustedes una copia del libro. Cerramos la Biblia y yo le dirían, abran el libro de mi conciencia en la página tal, párrafo tal. Les voy a predicar mi conciencia a ustedes. Eso nunca va a suceder en esta iglesia, mientras yo esté vivo, y espero que tampoco suceda después que yo muera. Entonces tenemos que volver a 1 Corintios 10:23. Ese es el lugar desde donde nosotros vamos a responder nuestra pregunta. ¿Podemos los cristianos gozar de alguna cosa en este mundo? 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora yo les voy a preguntar, por ejemplo, ¿me es lícito ir a la playa? Usted pregúntele a mi esposa. Cuando estaba en el mundo, todos los domingos, vámonos en mi carro, playa. Todos los domingos yo me iba a la playa. No había domingo, mi domingo era el día de la playa. Pero como creyentes nos es lícito ir a la playa. Miren cómo pregunto, en consideración de este versículo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Digan, ¿es lícito que un cristiano vaya a la playa? Hermanos, yo creo que sí nos es lícito disfrutar de la creación de nuestro Padre Celestial. Imagínense ustedes que yo puedo tener una casa muy amplia con un jardín grande atrás y le construyo a mi hijo un castillo de juegos y después le digo, bueno, esto yo lo he hecho, lo he creado, pero no juegues ahí. ¿Cómo se sentirá el niño de ver una torre de juegos y su papá le dice, te prohíbo que vayas allá?
Así el Señor creó las playas, ¿no? En Génesis, Él creó las playas. Pero la pregunta es, ¿podemos ir a disfrutar de aquello que nuestro Padre Celestial ha creado? Bueno, la respuesta es sí, podríamos ir. Pero inmediatamente debemos hacer esta pregunta de rigor. ¿Conviene ir a la playa? Todo me es lícito, pero ¿conviene ir a una playa como las que yo iba, por ejemplo? Yo me iba mucho a la Herradura, con mi esposa nos íbamos al sur, a Punta Negra. ¿Conviene ir? Bueno, hermanos, vivimos en los tiempos en que los incrédulos van a las playas prácticamente a desnudarse. ¿No? Ahí las mujeres, yo no sé si por falta de dinero, pero cada vez las prendas que se ponen en la playa son muy chiquitas. ¿Conviene ir a ese lugar? Todo me es lícito, pero ¿conviene? Sería bueno evitar ir a lugares donde se puede pecar con los ojos. ¿Para qué voy a ir a un lugar yo a estar en tentación, hermanos? Yo creo que suficiente es salir a la calle y a veces en verano mirar, ¿no?, cómo es que se visten las personas. Entonces la otra pregunta, además si conviene, es la siguiente. ¿Es glorificado el Señor cuando sus hijos están en la playa? Nosotros hemos ido a bautizar a la playa, hermanos. Y hemos escogido playas solitarias. Hemos ido, y en invierno. Yo he bautizado en la playa en invierno. Pero hemos buscado, como no había río, a veces algunas veces hemos ido aquí acá a la sierrita de Lima, otras veces nos hemos ido a Lurín también, pero había tiempo en que pues no había agua suficiente para bautizar. Entonces, ¿qué hacemos? El mar. Pero nos buscábamos una playa solitaria. Una playa solitaria. Hermanos, ¿qué cosa es lo que nos enseña este ejemplo? El placer debe ser lícito según los principios de la Escritura. ¿Puedo yo disfrutar del mundo? Claro que sí, pero siempre y cuando ese disfrute, ese placer debe ser lícito según los principios de la Escritura. Por ejemplo, también la buena comida. Los cristianos no bebemos licor, pero nos gusta comer bien, ¿verdad? A veces repetimos, y cuando nos dicen, ¿le sirvo un poquito más, pastor? Claro que sí, venga más comida. La buena comida. Sin embargo, miren, es lícito. Sin embargo, comer en exceso y con voracidad es pecado de glotonería. En cierta ocasión fuimos a una pollería, nos invitaron a nosotros, a mi esposa, a mi hija, en ese tiempo todavía no estaba Calebito. Y fuimos, nos invitaron, una hermana, y quien le acompañaba a la hermana, ni bien pusieron el pollo, sacó su tenedor, lo clavó y plan, sin pedir permiso de nada, se agarró la parte más grande, creo. Bueno, hermanos, nosotros debemos pensar que es lícita la buena comida, pero no conviene comer tanto. Es pecado. Por lo tanto, el placer de comer, en este caso, no debe ser pecaminoso, y la medida del placer debe ser sin exceso. La medida del placer debe ser sin exceso. Yo creo que ya nos vamos dando cuenta, hermanos, creo que vamos dando respuesta a esa pregunta. Si podemos disfrutar nosotros de las cosas terrenales, yo creo que sí. El deporte. El deporte es una manera de recrearnos y ejercitar el cuerpo para que pueda mantenerse saludable. El deporte también es entretenimiento. Es entretenimiento. ¿Me es lícito practicar deporte? Sí, me es lícito. ¿Me es lícito mirar deporte en la televisión como entretenimiento? Sí, es lícito. Pero ¿qué pasa cuando ponemos al deporte, por ejemplo, antes que la oración?
¿Qué pasa si ponemos al deporte antes que nuestra comunión con el Señor? Bueno, estamos jueves, es el día de la oración, pero hoy día es el final del campeonato. ¿Qué hago? ¿Voy a la oración o me voy al estadio? ¿O qué pasa cuando usamos el día del Señor para ver los deportes en la televisión? ¿Qué pasa allí? Y esto es algo que nosotros debemos de aprender también, hermanos. Debemos aprender. Yo he aprendido a dejar de ver los deportes en el día domingo. Luego estaba viendo yo las repeticiones de lo que jugaban el día domingo y después dije mejor ni mirar las repeticiones de lo que juegan en el día domingo. Y abandoné por completo los deportes. ¿Vemos los mundiales? Claro que vemos los mundiales. Vemos cuando Perú va a clasificar para el mundial, pues nos vemos los partidos porque es lícito. Pero no conviene cuando eso interfiere con algún principio moral que Dios nos da en su palabra. Generalmente las finales de la Copa Mundial, ¿qué día se juega? El domingo. No vamos a venir a la iglesia por mirar el partido. O nos traemos un televisor a la iglesia y ese día no predica el pastor. ¿Cómo hacemos? Hermanos, en esta línea que hablamos de practicar deportes, aquí surge también otra pregunta importante. Miren, practicar deportes. ¿Me es lícito? Sí. ¿Debemos juntarnos para jugar algún deporte o practicar algún deporte con quienes blasfeman el nombre de Dios? Que hablan groserías y además tienen actitudes que Dios aborrece. ¿Conviene? Me es lícito. Pero ¿conviene que yo esté jugando pelota con esos que pues hablan igual que un borracho en una cantina? No, ¿verdad? Me es lícito, pero no conviene. ¿Cómo voy a participar yo de eso? El tema de las compañías que debemos tener es otro principio que debemos también guardar en nuestro corazón al momento de escoger una actividad deportiva o cualquier otra actividad. Primera de Corintios 15:33 en la versión de la Biblia de las Américas dice: no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ese es otro principio de las Escrituras que debemos de tener en nuestro corazón cuando queremos disfrutar de algo que hay aquí en la tierra, en el mundo. Hermanos, yo creo que debemos evitar todo lo que sabemos, primeramente, que es pecaminoso. Eso no es lícito. No es lícito. Ya les dije, no me es lícito pecar. No es lícito pecar. ¿Por qué? Porque el pecado en un cristiano trae vergüenza a Cristo, trae consecuencias también en nuestra vida. Hermanos, el pecado trae consecuencias. ¿Es cierto? Somos perdonados, pero el pecado trae consecuencias. ¿Saben? Eso no recuerdo bien cómo se llama en la teología, cómo se llaman las consecuencias del pecado, pero piensa en David, cuando pecó con Betsabé, matando a Urías heteo. La profecía del profeta Natán para David, el creyente que había pecado, le dijo: tu pecado ha sido perdonado por Dios. Tu pecado ha sido perdonado por Dios, pero ¿sabes qué? Así como tú mataste con espada, habrá espada en tu familia. Tus hijos van a matarse unos a otros. ¿Y qué pasó, hermanos? Como consecuencia de ese pecado que le fue perdonado al rey David, su casa derramó sangre. Amnón violó a Tamar. ¿Cómo se llama el otro hijo? Absalón mató a Amnón. Un general de David mató a su hijo Absalón, hasta que David solamente lloraba: hijo mío, hijo mío, hijo mío. Todo fue la consecuencia ¿de qué? Del pecado. El pecado tiene consecuencias, hermano. No es que yo voy a pecar y Dios mañana
me perdona. No, no solamente trae consecuencias, sino es una mancha, es una corrupción el pecado. Hay que aprender a verlo de esa forma. Así no te predican en las iglesias de hoy, pero esa es una predicación estándar de hace 400 años. Además que trae vergüenza al nombre de Cristo. Así, hermanos, que como debemos evitar todo lugar y todas las personas que puedan ser instrumentos para que podamos caer en alguna tentación. En alguna tentación. Los puritanos veían al pecado como algo que no solamente traía culpa y castigo, sino también corrupción a nuestras almas y cuerpos. Ellos decían que la herida no se cura tan pronto como se perdona la culpa. Mire, la herida no se cura tan pronto como se perdona la culpa. La culpa del pecado es perdonada, pero esa herida se demora en sanar mucho. Solamente recordemos, hermanos, ya que estamos hablando nosotros, y yo creo que ha quedado ya sentado aquí los principios acerca de qué cosa nos es lícito gozar aquí en la tierra, y si conviene o no conviene hacer eso. Pero hablando de esto, de la corrupción, solamente recordemos estas palabras que nos hablan del cielo y de la corrupción del pecado. Están en Apocalipsis capítulo 21, versículos del 23 al 27. Allí dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Hermanos, hasta acá hay una descripción maravillosa del cielo. Pero mire cómo dice el versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. No entrará en esa ciudad ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así dice la Escritura. No entrará en aquella ciudad, el cielo, donde está la gloria del Señor, ninguna cosa inmunda. Y si el pecado trae inmundicia a nuestras vidas, hermanos, no es razonable evitar o ponernos en situaciones donde seamos tentados a desobedecer al Señor, tentados a manchar nuestras vestiduras. Todo nos es lícito, pero no todo conviene. Todo nos es lícito, pero no todo edifica. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.